Pole position de Charles Leclerc en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 de 2025. Después de una carrera muy decepcionante en Spa-Francorchamps, sobre todo de cara al aficionado, llega el Gran Premio de Hungría, un circuito teóricamente ratonero donde es difícil que pasen cosas. McLaren domina con mano de hierro, imbatibles en los primeros entrenamientos, en los segundos, en los terceros, también al comienzo de la clasificación, pero sin embargo llega la Q3, una mariposa mueve sus alas, el viento comienza a hacer acto de presencia y nada acaba como debería de haber acabado. Pole position de Charles Leclerc, pero es que el sexto clasificado, Lance Stroll, a solo 126 milésimas. Una sesión muy movidita que será recordada por mucho tiempo, con mucha igualdad. Los 6 primeros decíamos 126 milésimas, Fernando Alonso entre esos 6 primeros y los McLaren fuera de la pole position. Lo analizamos. Q1, mayor momento de calor de todo el fin de semana, temperatura bastante elevada, pero en el fondo ya parecían nubes. No parecía que fuese a llegar el agua, no pareciese que la tormenta viniese en dirección al circuito, pero vaticinaba la posibilidad de que las temperaturas fuesen en descenso, como así acabó ocurriendo. En la tabla de tiempos, en la parte alta, más o menos todo como se esperaba, Oscar Piastri mejor tiempo, eso sí, seguido por Fernando Alonso, aunque el asturiano hizo uso de 2 juegos de neumáticos nuevos, y por detrás todo bastante, digamos, llamativo. Última posición para Alex Albon, 19º lugar para Nico Hülkenberg, sorprendido por el tiempo que marcó su compañero de equipo, se quedó sin palabras. 18º Esteban Ocon, derrotado una vez más por Oliver Birman. 17º Pierre Gasly, también derrotado por Franco Colapinto. Y 16º Yuki Tsunoda, el Red Bull, que la verdad quizá el menos sorprendente de todos porque están teniendo un fin de semana para olvidar. 5 pilotos eliminados de 5 equipos diferentes. Turno de la Q2, los McLaren de nuevo al frente, mejor tiempo para Norris y ni siquiera necesitaron hacer un segundo intento, necesitaron cerrar la vuelta. Tercer lugar para Lance Stroll, de nuevo los Aston Martin asomando la cabeza y por detrás sorpresas. Andrea Kimi Antonelli, último tiempo a segundo y medio del de Lando Norris, eliminado, algo de sorpresa en este sentido. También Franco Colapinto, que su primera vuelta tuvo que ser eliminada por límites de pista, y Carlos Sainz, que de nuevo sufrió para cerrar la vuelta y quedó quizá más atrás de lo que parecía capaz de marcar. 12ª posición para otra de las sorpresas, Lewis Hamilton. Cabizbajo el piloto de Ferrari, con unas declaraciones realmente llamativas, no tan diferentes en las que ya llegó a realizar en Mercedes cuando Russell lograba cosas que él no y se echaba la culpa diciendo que el equipo debería cambiar de piloto. Pero digamos que se acumulan las semanas ya con ese tipo de declaración. Un 10º lugar para Oliver Birman, el piloto de Haas. Gabriel Bortoleto se metía en la Q3 otra vez por 7 milésimas de segundo. ¿Qué significaba esto? De nuevo, 5 pilotos eliminados de 5 equipos diferentes. Llamativo, cuanto menos. Tiempo de Q3, donde solamente 3 equipos metieron sus 2 coches en la sesión y no son los 3 que cualquiera podría esperar. McLaren, que entra dentro de la ecuación, pero luego Aston Martin y Racing Bulls, no serían los 2 que uno imaginaba. La sesión comenzó con pilotos pudiendo tener 2 juegos de neumáticos contra otros que tenían un único juego de neumático blando a estrenar. Empezaron poniendo el usado al principio de la sesión, guardándose el nuevo para el final de la sesión. Sin embargo, en esa parte final de la sesión, el viento comenzó a soplar un poquito más de fuerza, según relataron los pilotos, y todo cambió mucho. Golpeaba primero McLaren, colocaba sus 2 coches en la parte alta, pero a la hora de la verdad, sorprendió Charles Leclerc y logró el que sería el mejor tiempo de la sesión, 1.15.372, más de medio segundo más lento que la Q2, para que veamos cómo cambiaron las condiciones de pista. Detrás de Leclerc venían los McLaren y, digamos, el circuito enmudeció cuando no eran capaces de rebajar el tiempo. A 26 milésimas se quedaba Piastri, a 41 milésimas se quedaba Lando Norris. En cuarto lugar, George Russell, que resucitó cuando la temperatura ambiente descendió.
bajó temperatura y Mercedes apareció tarde para Antonelli, pero aún estaba ahí Russell, que se queda 53 milésimas de la pole position. Quinto lugar para Fernando Alonso. Aston Martin tomó la decisión de hacer su vuelta antes que los demás, aprovechando para tener la pista completamente para ellos solos, sin tráfico. Lo hicieron en todas las sesiones y aparentemente le sacaron partido, aunque es muy posible que Fernando Alonso se esté repitiendo, que si hubiese esperado al momento idóneo de la pista, quizá podría haber hecho algo bastante grande. En cualquier lugar, quinta posición para Fernando Alonso, que recordemos empezó el Gran Premio ausente de los entrenamientos libres por un problema en la espalda. Queda a 109 milésimas de la pole position y sexto lugar para Lance Stroll, 126 milésimas. Qué sesión tan igualada. Pocas veces se recuerda una lucha por la pole position con los pilotos tan cerca, por mucho que sea una vuelta de solamente 75 segundos. Séptimo lugar, Gabriel Bortoleto, y octavo, una de las sorpresas y no positiva precisamente, Max Verstappen. Desesperado, el piloto de Red Bull no paraba de repetir que es como conducir sobre hielo. No es extraño que Red Bull empiece mal la jornada de viernes, pero suele arreglarlo, suele reconducirlo el sábado. Esta vez no ha sido así. Solamente al principio de los terceros entrenamientos libres parecían haber encontrado el camino, pero visto lo visto, todo un espejismo. Noveno, Liam Lawson, y décimo, Isaac Hadjar. Eso sí, sí sirve de consuelo, los Racing Bulls por detrás del Red Bull de Max Verstappen. 27ª pole position de Charles Leclerc, que se acerca ya a las 29 de Fangio, 30 de Nico Rosberg. Hace ya bastante tiempo que es el piloto con más pole position sin ser campeón del mundo. Y por detrás tendrá a los McLaren. Para mañana, domingo, día de carrera, no está claro si va a llover o no. Las predicciones hablan de alto porcentaje al principio de la mañana y que se vaya secando. Hay mucha actividad durante el día. Hay Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Supercup. Así que pocas posibilidades de que llegue la lluvia hasta la carrera. Pero también las predicciones han ido cambiando durante todo el fin de semana. Así que cualquiera se atrevería a apostar que puede ocurrir. Aquí entran mucho en juego las configuraciones. Hay quien dice que el coche estaba más configurado para lluvia, más configurado para clasificación, incluso más configurado para carrera. ¿Quién tendrá razón o no? Pues ya se verá. Quinto constitucional para Fernando Alonso. Veremos con qué armas puede salir a carrera. Cómo se puede ayudar de tener a su compañero de equipo a su lado, cómo pueden jugar con las estrategias, a ver qué decide Aston Martin. Y también llamativos, obligados a remontar, Max Verstappen desde el octavo puesto, Carlos Sainz 13º, Lewis Hamilton 12º, por detrás pilotos que siempre tienen un ojo encima, Antonelli, Pierre Gasly. Un circuito complicado de adelantar. Y un circuito que tampoco a priori debe dar mucho juego con las estrategias. Pero ya lo hemos visto en el pasado que en Hungaroring puede pasar absolutamente de todo. Una carrera para no perderse y que esperemos que deje, al contrario que Spa, el pabellón bien alto para afrontar con ganas este parón veraniego y desear que llegue cuanto antes tanto Zandvoort como Monza.